Me llamo Salvador Reyes, tengo 75 años y la historia que estoy a punto de contar no comienza con un héroe, sino con un viejo terco, cansado y, hasta cierto punto, demasiado orgulloso. Vivo en Oaxaca, en una casa que construí con mis propias manos cuando todavía tenía más músculo que dolor. Pero aquella noche, lo que dolía no era el cuerpo, era lo que venía de dentro. Una tos seca, profunda, que parecía desmoronar mi pecho por dentro. Algo estaba mal, y no era poca cosa. Era como si mi alma estuviera gritando auxilio a través de los pulmones. Días antes, estuve en un consultorio en Aguascalientes, médico nuevo, pero con ojos de quien ya ha visto partir a demasiada gente. Miró mis exámenes y fue directo y duro. Don Salvador, su corazón está fallando. La válvula aórtica está endurecida. Usted necesita una cirugía urgente. Cuando dijo el valor, alrededor de 65,000 pesos mexicanos, sentí como si me hubieran empujado por una escalera. Yo, que viví de café y cemento, nunca había visto tanto dinero junto, y por el sistema público, la fila sería de 2 años. Yo tenía, con suerte, 2 meses, tal vez menos. El mayor dolor, sin embargo, no vino de la arteria obstruida, sino de la idea de tener que pedir. Soy de una generación en la que el hombre no llora, y mucho menos suplica, y mucho menos aún suplica al propio hijo. Lo que me corroía por dentro no era solo la válvula endurecida, sino el conflicto moral de saber que mi supervivencia podría depender de aquellos a quienes juré nunca molestar. El orgullo de padre es cruel. Levanta murallas que hasta la desesperación tiene dificultad para atravesar. Aquella noche no enfrenté solo la enfermedad. Enfrenté el sufrimiento de tener que admitir que necesitaba ayuda. Una ayuda que tal vez ni siquiera llegaría. Porque cuando uno envejece, el desprecio no llega gritando, llega callado, con la ausencia, con la prisa, con el celular que nunca suena. Lo que yo no sabía era que aquel dolor en el pecho, que me doblaba como papel viejo, todavía era pequeño frente al dolor que llega cuando te das cuenta de que criaste herederos, pero quizá no formaste hijos. Tardé 3 horas en tener el valor de marcar el número. 3 horas mirando aquel teléfono viejo, como si fuera un enemigo jurado. Es curioso cómo el orgullo, esa bestia traicionera, se esconde detrás de cosas pequeñas. Yo, Salvador Reyes, que nunca retrocedí ante una sequía, un invierno duro o una deuda impagable, estaba paralizado ante la idea de pedir ayuda. No era solo pedir dinero, ¿entiendes? Era renunciar a la imagen de padre indestructible. Y eso duele más que la cirugía que necesitaba. El dilema era claro: o pedía ayuda, o la muerte vendría a buscar lo que el orgullo no quiso soltar. Pero pedir ayuda a un hijo es casi un tabú para los hombres de mi edad. Fuimos criados para dar, no para pedir. Y cuando el juego se invierte, parece que la dignidad queda como rehén. Ahí es donde vive el verdadero conflicto moral. No es el costo de la cirugía lo que nos quiebra, es el costo emocional de admitir la debilidad. Empecé a preguntarme, ¿lo entenderían? ¿O me verían como un peso, un problema, una molestia? De algún modo, mi miedo no era a la muerte. Era a ser visto como un hombre que ya lo dio todo y ahora solo sabe cobrar. Esa sensación de convertirse en una carga es como ser enterrado en vida. No son pocos los padres que pasan por eso en silencio. Conozco a muchos. Un amigo mío, don Mateo, tuvo que vender el coche a escondidas para pagar el tratamiento, porque no tuvo valor de involucrar a los hijos. Ellos tienen sus vidas, Salvador, me dijo, y no quiero estorbar. Pero, ¿eso es protección o miedo al desprecio? Y fue allí, entre el silencio de la sala y el ruido apagado de mi respiración fallida, que lo entendí. El abandono empieza dentro de uno mismo. Empieza cuando creemos que pedir ayuda es lo mismo que ser débil.
Empieza cuando aceptamos cargar solos con un dolor que podría ser compartido. Respiré hondo, llamé y dejé un mensaje simple. Hijos, necesitamos hablar, es urgente. Hoy, a las 8, es cuestión de vida o muerte. Y allí, en esa invitación cargada de peso, comenzó la segunda fase de mi sufrimiento. Eran casi las 8 de la noche cuando escuché los primeros faros rasgando la calle de Zacatlán. La calle, generalmente oscura y tranquila, parecía haber sido invadida por una procesión de riqueza. Primero llegó el SUV blanco de Emiliano, mi primogénito. Ingeniero civil, empresario exitoso, siempre midiendo el valor de las personas por la marca del reloj que usan. Bajó del coche hablando por el celular, quejándose de un proveedor, y ni miró el portón donde dio sus primeros pasos en la vida. El desprecio no siempre es directo, a veces se esconde en el silencio. Justo detrás, estacionó el convertible rojo de Isabela, mi hija del medio, dentista famosa en Puebla, especialista en estética facial, cabellos rubios, zapatos caros, caminar calculado. Bajó acomodándose el tacón como si la acera fuera una trampa. Miró la fachada de la casa e hizo esa mueca que solo los ricos saben hacer. «Papá, ese olor a naftalina me da crisis de rinitis», dijo, y así, en una sola frase, desvalorizó 40 años de historia. Era como si mi hogar se hubiera convertido en el escenario de una película antigua y sin importancia. Por último, llegó el más joven, Gael, el menor. Siempre fue el más libre, el emprendedor digital, como él mismo se define. Nadie nunca entendió muy bien qué vende, pero vive publicando fotos en fiestas y yates como si la vida fuera un videoclip musical. Llegó con el celular en la mano, sonriendo a la pantalla y apenas me miró. «Hola, papá, tienes una cara horrible. ¿Estás comiendo bien?». La frase salió ligera, casi como una broma, pero fue una puñalada. Era como si mi dolor se hubiera convertido en un meme. Los tres entraron sin tocar, sin ceremonia, sin reverencia. La sala, impregnada del olor a sopa y muebles antiguos, no combinaba con los perfumes caros y la ropa de marca que ellos traían. Y en ese contraste gritante sentí cómo el abismo entre nosotros se abría un poco más. Se sentaron en el sofá como quien espera un informe, no un pedido de auxilio, y fue entonces cuando comprendí que aquella cena no era solo una reunión familiar, era el inicio de un tribunal, y en el banquillo de los acusados estaba yo. Respiré hondo antes de empezar. Quise levantarme del sillón, hacer aquello con dignidad, pero el cuerpo no colaboró. El mareo me empujó de vuelta al asiento. Miré a mis hijos uno por uno. Esos rostros bonitos, bien cuidados, que un día sonreían con la boca sucia de helado en el parque, ahora me miraban como quien espera un parte policial. «Hijos, hoy fui al médico», dije, sosteniendo el sobre con los exámenes como si fuera plomo. «Mi corazón está fallando. Necesito operarme. Es urgente». Silencio. Uno de esos silencios que duelen en los huesos. Le entregué el informe a Emiliano. Lo leyó rápido, como si fuera un presupuesto de obra. «Estenosis aórtica, normal para su edad». Isabela leyó por encima de su hombro. Gael soltó un «pues entonces opérate, papá». Y yo tuve que explicar. La cirugía cuesta 65,000 pesos. En el sistema público, la fila es demasiado larga. Yo no tengo ese tiempo. Y entonces, finalmente, el sufrimiento se volvió visible, no en sus rostros, sino en el mío, porque pedí, con la voz baja y los ojos húmedos, «Necesito la ayuda de ustedes. Son 21,600 pesos para cada uno. Se los devuelvo. Vendo la casa después, pero ahora necesito vivir». Lo que vino después no fue una negación directa, fue peor. Fueron las justificaciones. Emiliano cruzó los brazos y dijo que estaba descapitalizado, que había invertido en un nuevo condominio. Isabela habló del leasing del nuevo láser del consultorio.
Gael, como siempre, culpó a la bolsa de valores y a un viaje programado a Tulum. Su discurso era pulido, bonito, frío, y ahí estaba el verdadero desprecio, en el cuidado de parecer educados mientras me dejaban hundirme. Como si ser amables al negar hiciera que doliera menos. Insistí. Dije que era cuestión de vida o muerte, que quería ver crecer a mis nietos, que prometía pagar, pero se miraban entre ellos como socios decidiendo una inversión de riesgo. Y fue en ese momento cuando caí en la cuenta. Ya no me veían como padre, me veían como un pasivo, un gasto, un proyecto mal calculado. Yo salí barato cuando di la vida por ellos, pero ahora estaba demasiado caro para ser salvado. Y eso aún era solo el comienzo del dolor. Nunca imaginé que el peor dolor que sentiría en el pecho no vendría de la válvula obstruida, sino de las palabras de mis propios hijos. Después de mi pedido, se levantaron como si el aire allí dentro estuviera contaminado. No dijeron no con todas las letras, pero lo dijeron con los ojos, con los gestos. Emiliano, impaciente, me miró como quien ve a un empleado incompetente. Papá, lo entendemos, pero 21.600 pesos cada uno es mucha cosa así de repente. El mercado está inestable. Hablaba como si yo fuera una planilla mal organizada. Isabela se acomodó el cabello y, con ese tono que usa para convencer a un paciente de hacerse un blanqueamiento dental, soltó. Es una cirugía arriesgada. Usted tiene 75 años. ¿Y si gastamos todo eso y usted ni siquiera vuelve de la mesa? Dolió, porque ahí entendí que para ella mi valor ya tenía fecha de vencimiento. Gael intentó ser más ligero, pero el efecto fue el mismo. Papá, me gustaría ayudar, pero ya está todo pagado para mi viaje. Cancelar no se puede. ¿Y si pierdo esta oportunidad? Y en ese momento, mi vida se convirtió en un gasto que no entraba en su presupuesto. La verdad es que tenían el dinero, los tres, pero ninguno quiso gastarlo conmigo. Su abandono no fue físico, fue más cruel, fue emocional, fue como si hubiera pedido un favor absurdo, un lujo, y no la oportunidad de seguir respirando. Y entonces, en esa sala que un día estuvo llena de risas y juguetes esparcidos, me vi rodeado de gente que llevaba mi apellido, pero ya no mi afecto, gente que formé con el sudor de mi cuerpo, pero que ahora pensaba que salvar mi vida era tirar el dinero. Intenté argumentar, pero ya se estaban yendo. Me dieron palmadas en la espalda, dejaron frases genéricas en el aire. Vamos a ver qué se puede hacer. Tal vez el concejal pueda adelantar algo en el hospital público. Papá, toma los remedios y quédate tranquilo. Tranquilo. Yo tenía una sentencia de muerte en el sobre y la sentencia emocional estampada en la cara. Cuando la puerta se cerró de golpe, el silencio fue tan denso que parecía respirar conmigo. Y allí, solo, entendí que mi batalla, a partir de entonces, sería solitaria. Después de que se fueron, la casa quedó muda. ¿Sabes ese tipo de silencio que pesa sobre los hombros? Era eso. Solo el tic-tac del reloj de la cocina me hacía compañía, y hasta él parecía tener pena. Me senté de nuevo en el sillón como quien vuelve a una celda. El informe todavía estaba en la mesita, abierto, expuesto como una herida. La cabeza daba vueltas. El cuerpo sudaba frío. El corazón, ese traidor silencioso, empezó a dar señales claras de que ya no aguantaba más. Los latidos venían desacompasados, pesados, como si cada uno pidiera permiso para continuar. Intenté levantarme, quería alcanzar el cajón del medicamento, o tal vez solo estirarme y fingir que todo estaba bien, pero las piernas fallaron. Sentí que caía en cámara lenta, primero las rodillas, después los codos, luego la frente casi tocando el suelo. Fue en ese momento cuando el dolor llegó, como una garra apretando el pecho. Y lo más extraño, no grité. No había nadie para oírme. En realidad,
Allí, en la alfombra gastada de la sala, el grito era inútil. La soledad ya había hecho su hogar. Y lo peor, llegó firmada por 3 nombres que yo mismo creé. El suelo estaba frío, pero el dolor en el pecho era caliente, afilado. El tiempo parecía andar en círculos. Veía a destellos, mi esposa fallecida, los hijos pequeños corriendo en el patio, el día en que compré esta casa. Pensé, así es como se muere uno, sin nadie cerca, sin una mano que agarrar. El sufrimiento allí no era solo físico, era un duelo en vida, el duelo de alguien que se da cuenta de que vivió más por la familia que por sí mismo, y que al final, cuando más necesitó, se convirtió apenas en un detalle olvidado en una agenda llena de compromisos. Intenté arrastrarme. 1, 2 veces. La mano tanteaba el suelo como quien busca esperanza, pero no hubo devolución de llamada, no hubo puerta abriéndose. Emiliano debía estar cenando con inversionistas. Isabela tal vez preparando un post para Instagram. Gael, quién sabe, quizá tomándose una selfie en el aeropuerto. Y yo allí, abandonado, literalmente, como un mueble viejo que nadie tiene el valor de tirar, pero que tampoco sirve para nada. Y fue en ese momento, en medio de la oscuridad y del sonido de mi propio silbido, que susurré: si es mi hora, llévame, pero si tengo una oportunidad más, dame fuerza para darle la vuelta a este juego. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La puerta de entrada, por la que mis hijos salieron dando un portazo, había quedado entreabierta, y por ella no entró la esperanza, sino Tomás, mi vecino, un albañil sencillo, habitante de la misma calle aquí en Tuxtla Gutiérrez, con quien solía jugar, dominó las tardes de domingo. Había visto el movimiento de los autos de lujo más temprano y le pareció extraño el silencio repentino. «¿Don Salvador? ¿Todo bien?», llamó desde la entrada. Cuando entró y me vio en el suelo, pálido, sudando frío, lo soltó todo. El plato de pastel que traía cayó y se hizo pedazos, pero ni siquiera miró hacia atrás. Tomás no lo pensó 2 veces. Me levantó como si tuviera 20 años menos, con una fuerza que solo entrega la desesperación. Me arrastró hasta su coche, un bocho viejo, humeante, que hacía más ruido que potencia. Pero en ese momento, ese coche tenía más corazón que los 3 automóviles de lujo de mis hijos juntos. Me colocó en el asiento trasero, se ensució la ropa con mi sudor, me agarró la mano con fuerza y dijo: «Aguante firme, don Salvador. Lo voy a llevar al hospital, aunque tenga que pasarme cada semáforo de esta ciudad». Y fue exactamente eso lo que hizo. El bocho avanzó semáforos, tomó curvas arriesgadas, gritó con la bocina, y yo, allí en el asiento trasero, entre la vida y la muerte, fui mecido no por el motor, sino por algo que hacía tiempo que no sentía: cuidado verdadero. Aquel hombre sencillo, de manos sucias de cemento, estaba haciendo lo que mis hijos, con manos limpias y cuentas bancarias abultadas, se negaron a hacer. En ese momento entendí que el amor no tiene apellido, tiene acción, y que uno encuentra hermanos de alma en los lugares más improbables. Llegamos a la emergencia del hospital de Celaya. Tomás detuvo el coche en la entrada de ambulancias. Salió gritando por ayuda, con la voz temblorosa. Los enfermeros vinieron corriendo con la camilla, y cuando me colocaron en ella, todo se volvió borroso. Las luces del hospital, el ruido de los pasos, los gritos, todo se mezclaba. Lo último que escuché antes de desvanecerme fue la voz de Tomás diciendo: «No se muera, don Salvador. Todavía tiene mucho que enseñarle a este mundo». Y en ese momento entendí que a veces quien te salva no siempre tiene la misma sangre, pero tiene el mismo corazón. Mientras yo luchaba por la vida en una sala fría de hospital, entre cables, agujas y pitidos constantes, Tomás hacía lo que podía afuera.
Tomó mis documentos, corrió detrás de la recepcionista, llenó formularios, sudando bajo el aire acondicionado helado de la recepción. Intentó registrarme como urgencia máxima, pero entonces llegó el obstáculo de siempre. Necesitamos un responsable legal, un familiar directo, dijo la recepcionista sin quitar los ojos del monitor. Y ahí comenzó otra batalla, la de intentar contactar a mis hijos, una batalla que perdió frente a la indiferencia. Primero llamó a Emiliano, marcó 3 veces y cayó en el buzón de voz. Llamó a Isabela. Ella atendió y colgó antes de que él pudiera explicar. Gael, el que vive pegado al celular, tenía el teléfono apagado. Tomás miró el celular, luego a la recepcionista y dijo: «Están ocupados, viviendo la vida que don Salvador pagó». Y era verdad. Estaban cenando, viajando, entrenando, haciendo todo, menos preocuparse por el padre que podía estar muriendo allí a minutos de distancia. La recepcionista miró a Tomás con una expresión de quien ya ha visto eso antes. Si nadie firma la internación, tendremos que transferirlo al hospital público de Culiacán, pero él no soporta ese traslado. Tomás abrió los ojos de par en par. Dijo: «Vendo mi coche, mi casa, pero él no va a morir aquí por falta de un papel». Su dolor era real, temblaba, y aún así se quedó. Mientras mis hijos me dejaban agonizar, el vecino que nunca me pidió nada estaba dispuesto a darlo todo. Por dentro, yo oscilaba entre la conciencia y el apagón. Recuerdo destellos. Los rostros de mis hijos cuando eran niños, pidiendo helado, una mano extendida diciendo: «Papá, no sueltes», pero soltaron. Y ahora, entre la vida y la muerte, el abandono era total, no físico, sino existencial. No era solo el corazón el que fallaba, era el vínculo que me unía a aquellos por quienes sacrifiqué mi juventud. Ni siquiera atendieron el teléfono. Eso no es solo descuido, eso es desprecio institucionalizado. Y lo peor, yo todavía intentaba justificar. Todavía buscaba alguna explicación que lo redimiera, pero no llegaba. Desperté 2 días después, en la UCI del Hospital de Saltillo. Luces demasiado blancas, demasiado silencio, demasiados tubos. Sentí como si me hubiera atropellado un camión y, en cierto modo, así fue. El pecho me dolía como si le hubieran pasado una sierra, y de hecho, lo hicieron. Abrí los ojos despacio, sintiendo la garganta raspar por la intubación. Lo primero que vi no fue a ninguno de mis hijos. Fue el rostro cansado de Tomás, dormitando en una silla de plástico, con la cabeza apoyada en la pared, usando la misma camisa sucia de cemento de hacía 2 días. Saltó de la silla cuando me vio despierto. Me agarró la mano, apretó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo estaba allí de verdad. «Gracias a Dios, don Salvador, usted volvió». Y fue allí, entre los bip bips de la máquina y el olor a éter, que entendí: había vuelto, contra todas las expectativas, contra el abandono, contra el sistema, contra el propio corazón. Esa válvula nueva, de metal, ahora latía en mí como un tambor de guerra. El viejo Salvador, que cayó en la sala y fue ignorado por sus propios hijos, había sobrevivido y ya no era el mismo. Sabe, hay cosas que no se arreglan con cirugía. La decepción, por ejemplo, es una herida que cicatriza distinto. Mientras los médicos cosían mi pecho, algo dentro de mí también estaba siendo reconstruido, pero con otro material, más frío, más duro. El Salvador que despertó en esa cama ya no era el padre que perdonaba todo, que excusaba todo. Era un hombre que había pasado el límite de la ingenuidad, y esa cicatriz en el pecho sería el recordatorio de que el amor que se da sin retorno algún día cobra el precio con intereses. El doctor me dijo después que si se hubieran demorado 30 minutos más, yo no estaría allí. Tomás fue quien me salvó, y el equipo médico se movió porque alguien allí creyó que mi vida valía algo, incluso sin garantías,
incluso sin herencia. Y fue en ese momento cuando una idea empezó a nacer. Había sobrevivido, sí, pero no para seguir igual. La vida me dio una segunda oportunidad y yo ya sabía exactamente qué hacer con ella. Cuando el doctor salió de la habitación y el silencio volvió a dominar la UCI, me quedé mirando el techo blanco, escuchando el tic metálico de la válvula nueva dentro del pecho. Tic, tac. Cada latido parecía una pregunta. ¿Por qué guardaste tanto para después? Fue allí, en ese estado medio aturdido, medio lúcido, que enfrenté la verdad que evité durante décadas. Siempre fui el hombre del algún día descanso, algún día viajo, algún día gasto en mí. Solo que ese día casi no llegó, y eso también es una forma de sufrimiento silencioso. Tomás, sentado a mi lado, comentó sin maldad: «Don Salvador, gracias a Dios el hospital aceptó hacer la cirugía, pero la cuenta va a venir pesada». Respiré hondo, y por primera vez no sentí miedo. Dije bajo, casi como quien confiesa un pecado: «Tomás, yo tengo dinero». Me miró sorprendido y continué: «Trabajé 50 años, guardé cada sobra, nunca viajé, nunca compré lujos, todo estaba en un fondo de inversión, guardado para mis nietos». Eso no era orgullo, era constatación. Yo no era pobre, solo había elegido nunca disfrutar. ¿Sabe ese error que mucha gente comete? Creer que vivir con dignidad es lo mismo que anularse. Yo hice eso. Creí que juntar dinero para los otros me hacía un buen padre. Pero allí, en esa cama, después de enfrentar el abandono de mis propios hijos, algo quedó claro. Quien no aprende a usar su propio dinero acaba siendo usado por él. Y peor aún, acaba siendo usado por las personas equivocadas. La inversión estaba allí, creciendo en silencio, mientras mi vida se marchitaba. Y en ese instante tomé una decisión que lo cambió todo. No era solo pagar el hospital, era retomar el control de mi propia historia. El dinero que juré nunca tocar, ni siquiera en último caso, ahora tenía un nuevo propósito. No era herencia, era supervivencia. Y esa elección, aparentemente simple, abriría una herida enorme en quienes siempre creyeron que mi sacrificio era infinito. Salí del hospital 15 días después, más liviano en el cuerpo, pero más firme en el corazón. El doctor me deseó salud, pero lo que me llevé de allí fue algo aún más poderoso: claridad. Al llegar a casa, que ahora me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, tomé una decisión. Ya no iba a esperar a la muerte para organizar la herencia. No, iba a resolver todo en vida. Iba a mirarlos a los ojos, uno por uno, y decir: es ahora, vamos a ajustar cuentas. Pero no del modo que ellos pensaban. El Salvador de antes murió en esa UCI. Tomé el teléfono y llamé a Emiliano. Su voz, al atender, venía cargada de sorpresa y ligera de culpa. «Papá, le dieron el alta». «Qué bueno, nadie avisó». Fui directo: «Estoy bien, el corazón está nuevo». Y tomé una decisión importante: voy a vender la casa y a dividir todo en vida. Quiero hacer una cena el sábado por la noche. ¿Estarán todos aquí? El silencio del otro lado fue seguido por un «claro, papá, por supuesto», como un gato oliendo sardinas. Podía sentir el interés escurriendo por la línea telefónica. Y fue ahí cuando comenzó el segundo acto de mi plan. Llamé al banco, rescaté parte de la inversión y contraté el mejor buffet de San Luis Potosí. Nada de sopa en la olla esta vez. Copas de cristal, vino francés, servilletas de lino. Iba a servir el último banquete, pero esta vez con un toque de teatro. Porque a veces, para enseñar una lección, hay que vestir el escenario. Los sobres ya estaban preparados. Uno para Emiliano, uno para Isabela, uno para Gael. Pesados, abultados, pero no de dinero, de verdad.
Mientras preparaba todo, Tomás me miraba con desconfianza. «Salvador, ¿estás seguro de esto?» Yo solo sonreí. «Ellos esperan un premio, Tiao, pero van a recibir un espejo, porque ahora ya no se trataba de lo que yo tenía para dar, se trataba de lo que tenía para mostrar». La repartición iba a suceder, pero no con cifras, sino con hechos, con recibos, con memorias, con el costo real de la ingratitud. Y el plato principal de esa cena sería la conciencia. Llegó el sábado y, con él, los faros volvieron a iluminar la calle. Esta vez no hubo retrasos ni quejas por el olor de la casa. Llegaron puntuales, arreglados, sonrientes. Parecían niños en noche de Navidad, solo que esta vez los regalos no estaban debajo del árbol, estaban sobre el aparador de la sala, dentro de 3 sobres marrones. Emiliano me trajo un reloj de regalo, Isabela, una canasta de desayuno de lujo, Gael, un perfume importado, intentos mal disimulados de reconexión. Pero yo lo vi en sus ojos. No era cariño, era codicia. Durante la cena, las risas eran forzadas, las conversaciones artificiales. Miraban alrededor, impresionados con la comida, el vino, los meseros. Pero sus ojos siempre volvían a los sobres. Yo lo notaba, como un cazador que estudia a la presa. Sabían que allí dentro había más que papel. Había esperanza de saldar deudas, comprar coches, reformar clínicas. Masticaban apresurados, brindaban por la salud del padre, pero en realidad brindaban por el fin de la pobreza emocional que cargaban por dentro. Y allí, entre un sorbo de vino y otro, la hipocresía se escurría por las copas. Decían: «Papá, estás muy bien». Pero yo recordaba cuando no quisieron verme en el hospital. Decían: «Te queremos», pero me habían dejado de rodillas en la alfombra de la sala. Aquella cena, por más refinada que pareciera, era un teatro. Solo que esta vez yo era el guionista y sabía exactamente cuándo caería el telón. Tomás, sentado a mi derecha, observaba todo en silencio. Él sabía que allí el plato principal aún no había sido servido. Y fue entre la mousse de chocolate y el último sorbo de vino que Emiliano rompió el hielo con el cuchillo de la expectativa. «Papá, la cena fue increíble, pero mencionaste una repartición en vida. ¿Podemos resolver eso antes de que se haga muy tarde?» Isabela sonrió, fingiendo ternura. Gael se acomodó el cabello. Y yo simplemente me levanté, tomé los sobres y caminé lentamente hasta la mesa. Cada paso llevaba no solo una respuesta, sino una lección. Ellos creían que saldrían de allí millonarios, pero estaban a punto de recibir la mayor inversión que jamás hice, la verdad desnuda y cruda. Coloqué los 3 sobres sobre la mesa como quien reparte cartas en un juego de póker. Sus ojos brillaron como niños, recibiendo regalos de Navidad. Antes de abrir, dije: «Quiero que escuchen algo». Y miré firme, uno por uno. Todo lo que hay ahí dentro es el resultado de una vida de trabajo, de esfuerzo, de noches mal dormidas y decisiones difíciles. Todo lo que van a encontrar en esos papeles les fue entregado mucho antes de hoy. Se miraron entre ellos, confundidos, pero el hambre de herencia era mayor que la paciencia. Emiliano abrió el suyo primero. Era un fajo grueso de recibos, facturas y extractos, gastos de escuela privada, mesada durante la universidad, intercambio en Monterrey, viajes a congresos, mantenimiento del coche que le regalé en su cumpleaños número 18. Los hojeó en silencio hasta que murmuró: «¿Esto es todo lo que gastó conmigo?» Isabela sacó del suyo una lista aún más larga. Plan odontológico, alquiler del consultorio en los primeros años, cursos pagados, regalos caros.
Gael encontró dentro del suyo recibos de transferencias bancarias, teléfonos inteligentes, pasajes de avión, hasta la primera cuota de la lancha que decía haber comprado con esfuerzo propio. El silencio cayó pesado. El ambiente, que antes era de fiesta, se volvió sala de espera. «Ustedes creen que no dejé herencia», dije, «pero todo lo que tenía ya lo entregué en vida. Cada peso que no usé conmigo, cada viaje que no hice, cada remedio que dejé de comprar, se convirtió en beneficio para ustedes». Seguían callados. Ninguno levantó la mirada. El conflicto moral era visible ahora, porque estaban frente a la cuenta final de su propia ingratitud. Y se dieron cuenta de que lo que llamaban deber de padre fue, en realidad, renuncia diaria. «La herencia no está en los sobres», continué. «Está en la memoria. Está en lo que se hizo por ustedes y que prefirieron olvidar». Tomás, a mi lado, observaba todo con la serenidad de quien ya sabía lo que vendría. La mesa estaba puesta, la cena servida, pero el plato principal fue otro, la conciencia. Y por primera vez en mucho tiempo vi a mis hijos sin máscaras. No por emoción, sino por la sorpresa de darse cuenta de que ya habían recibido todo y aún así pidieron más. Dejé que el silencio flotara unos segundos. Quería que masticaran cada recibo, cada línea de aquellos papeles. Vi a Emiliano intentando hacer cálculos mentales, quizá pensando si todo eso sumaba de verdad lo que imaginaba. Isabela trataba de disimular la incomodidad bebiendo más vino. Gael miraba el sobre como quien se mira en un espejo. Entonces me levanté, apoyé las manos en la mesa y dije con firmeza: «Querían herencia, pues sepan que ya fue dada. Entregué lo mejor de mí antes de que ustedes pensaran en pedir». Continué: «La herencia no es solo dinero, es tiempo, es renuncia, es ausencia de descanso, es sacrificar sueños para construir los de ustedes». Los tres permanecieron callados, y por primera vez desde que llegaron, vi algo en sus ojos que hacía tiempo no veía: vergüenza. Heredaron buena escuela, comodidad, viajes, salud, techo, comida caliente, cama limpia. Heredaron incluso mis crisis de ansiedad por no faltar nada en sus casas. ¿Y qué hicieron con eso? Lo que dolía ya no era el desprecio. Era saber que solo estaban allí por el dinero que creían que aún existía. «Ustedes llaman obligación a lo que yo llamé amor», dije. «Y esperaban que yo muriera callado para repartir en silencio lo que quedara, pero elegí vivir. Y elegí mostrar que el legado no está en lo que sobra, sino en lo que se da en el auge del cansancio. Era hora de invertir el juego. Lo que ellos llamaban repartición, yo lo llamaba cierre de cuentas, y aunque no lo admitieran allí, lo sabían. La herencia real que yo dejaba era un espejo, y en él cada uno tendría que enfrentar su propia omisión. Tomás, que hasta entonces no había dicho una palabra, solo observaba. Lo miré y dije: «Este hombre aquí fue quien se quedó conmigo cuando ustedes se fueron. Fue él quien salvó la vida que ustedes consideraron demasiado cara para pagar. La verdadera herencia es aprender a ser humano. Y ustedes, con todo el éxito que tienen, se olvidaron de eso». No respondieron, porque en el fondo sabían que yo tenía razón y sabían que la peor herencia es la culpa. Al día siguiente de la cena, con la cabeza más liviana de lo que esperaba, fui al registro notarial de mi ciudad, en Tepic, con un sobre diferente. Dentro de él no había cobros ni recibos. Había una escritura de compraventa. Ya había decidido la casa donde crié a mis hijos, donde sacrifiqué sueños, donde casi morí solo. Ya no sería mi prisión emocional. La vendí. Y fue liberador, como si hubiera desatado un nudo viejo en el pecho.
Quien la compró fue una pareja joven, llena de planes, con hijos pequeños. Me vi en ellos y sonreí por primera vez sin dolor. Con parte del dinero pagué todos los gastos del hospital. Con otra parte compré una pequeña casa en la región montañosa de Valle de Bravo, donde el aire es más puro, el cielo más azul y el silencio no duele. Invité a Tomás a ir conmigo. Dudó, claro, hombre sencillo, no quería abusar, pero insistí. Tú me salvaste la vida. Lo mínimo que puedo hacer es vivir al lado de quien me dio la mano cuando nadie más quiso. Aceptó. Y por primera vez en años, estaba acompañado por alguien que me veía más allá del apellido y de la obligación. Hoy despertamos temprano. Hacemos café de olla, jugamos dominó, cuidamos una pequeña huerta en el fondo de la casa. Tomás lee el periódico en voz alta y yo me quedo allí, escuchando, sin exigencias, sin reloj. Viajé con él hasta Chiapas, vimos el mar, reímos como dos muchachos. ¿Y sabes qué? Fue en esa sencillez donde encontré algo que nunca supe nombrar: paz. La verdadera repartición no es de lo que tienes, sino de quién te conviertes cuando estás libre de la expectativa de los demás. La casa que antes representaba esfuerzo, recuerdos y sufrimiento, ahora era solo una dirección del pasado. Venderla fue, sí, un acto práctico, pero también simbólico. Dejé atrás no solo ladrillos y muebles viejos, sino el peso de la ingratitud. El dinero lo estoy usando para vivir, para curarme, para empezar de nuevo, porque aprendí de la forma más dura: esperar reconocimiento de quien no quiere verte es seguir muriendo despacio. Ahora elegí vivir rápido. Y bien, la noticia de la venta de la casa se difundió más rápido de lo que esperaba. Apenas terminé de organizar las maletas en Valle de Bravo y ya comenzaron las llamadas perdidas. Primero fue Emiliano, después Isabela, por último Gael. Ninguno había llamado en semanas. Pero ahora bastó una escritura registrada y el comentario de un vecino chismoso y listo. Todos estaban preocupados por el patrimonio. Cuando finalmente atendí, escuché gritos, acusaciones, dramatizaciones. ¿Te volviste loco, papá? Esa casa es de la familia. ¿Cómo puedes hacer eso sin consultarnos? Era irónico. Cuando pedí ayuda, silencio. Ahora, con dinero de por medio, se volvieron abogados de la moral. Su rabia no era por la casa en sí, era por el control. Siempre creyeron que, al final, yo sería pasivo, que esperaría morir, callado, como si fuera mi obligación dejar todo listo para ellos. Pero rompí ese ciclo, y eso fue lo que dolió. La gota que colmó el vaso fue cuando dije que había dejado todo para Tomás, que el único en quien confié mi vida sería también el único en heredar lo que quedara de ella. La respuesta fue inmediata y cobarde. Debes estar senil, tal vez tienes demencia, eso no es justo. Empezaron a hablar de interdicción, de proceso judicial. La codicia ahora venía disfrazada de preocupación médica. Isabela amenazó con acudir al Ministerio Público. Dijo que me haría pasar por una evaluación psicológica. Gael, que hasta entonces parecía el más desligado, envió un mensaje directo: si no cambias eso, te vas a meter en problemas, y a ese tal Tomás también. Fue entonces cuando comprendí en qué se habían convertido. Personas pequeñas con egos inflados. La amenaza no era solo legal, era moral. Querían asustarme, hacerme retroceder, anular el valor que me llevó 75 años construir. Pero ¿sabes qué olvidaron? Que yo soy un viejo curtido, un viejo que ya durmió con hambre, ya vivió una dictadura, ya enterró a su esposa y a amigos. El tipo de hombre que, cuando finalmente despierta, no vuelve a dormirse. Escuché todo, y en vez de temblar, reí, porque ahora el juego había cambiado, y ellos, acostumbrados a recibir todo servido, estaban a punto de probar el sabor amargo de enfrentarse a un padre que decidió no ser más rehén.
Aquel viejo dicho mexicano nunca tuvo tanto sentido para mí. Perro que ladra no siempre muerde, pero a veces muerde fuerte. Ladraron bastante. Intentaron intimidarme, acusarme de locura, de manipulación, pero olvidaron que viejo no es tonto. Viví más tiempo del que ellos siquiera imaginaron. Y durante todo ese tiempo, incluso antes de enfermar, guardé todo. Recibos, capturas de pantalla, audios, conversaciones, especialmente de Emiliano, que años atrás, en un abuso de confianza, me involucró en un esquema extraño para ayudar en un negocio. En esa época me pidió usar mi nombre y mi CPF para abrir una cuenta empresarial. Dijo que necesitaba descentralizar activos, que todo era legal, que los contadores estaban al tanto. Yo, como padre, acepté, ingenuo. Solo firmé y confié. Pero algo allí nunca olió bien. Y menos mal que no tiré los documentos. Cuando empezaron a amenazar a Tomás, tocaron mi último hilo de paciencia. Fui al registro en Durango, pedí copias certificadas de todo y preparé una carpeta con pruebas, pero no se las entregué a mis hijos. Las entregué directamente a la Policía Federal. 2 días después fui citado a declarar. Fui con la cabeza en alto, mostré todo. Movimientos financieros extraños, contratos falsificados con mi firma escaneada, transacciones con empresas fachada. Y más aún, descubrí que Isabela y Gael también tenían vínculos indirectos con una de esas empresas. Lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, evasión fiscal. Lo que iba a ser una jugada para interdictarme se convirtió en un tiro en el pie. Porque un padre puede ser viejo, pero no es ciego, y cuando ve, lo ve todo. El delegado, después de mi declaración, fue claro. Don Salvador, usted hizo lo que mucha gente teme hacer, enfrentar a su propia familia cuando se corrompe. Y allí entendí. El verdadero conflicto moral no era solo pedir ayuda, era aceptar que a veces la sangre no basta, que la justicia necesita entrar donde el afecto falló. Y si mis hijos eligieron el camino de la ambición ciega, yo elegiría el de la verdad. Porque, al final de cuentas, no existe herencia que pague la dignidad de quien vivió con el corazón en paz. La noticia estalló como una bomba en los diarios locales de Mazatlán. Titulares en letras grandes. El empresario Emiliano Reyes es detenido por fraude y lavado de dinero. Debajo de su nombre también aparecían Isabela y Gael, citados a declarar como sospechosos de participación en un esquema millonario. Cuando vi el reportaje en la televisión, lo confieso, no sonreí, porque a pesar de todo, seguían siendo mis hijos, pero allí, frente a todo el país, caía la máscara que usaban con tanto orgullo. Esa imagen de familia exitosa, respetada, se derritió bajo el calor de la verdad. Las cámaras mostraron a Emiliano siendo llevado esposado. Intentó ocultar el rostro, pero no logró esconder la vergüenza. Isabela llegó al tribunal con gafas oscuras y abrigo caro, pero era imposible ocultar el peso del juicio moral que venía incluso antes que la justicia. Gael, más callado, intentaba parecer arrepentido, pero allí el arrepentimiento no se compraba con postura. El desprecio de la opinión pública era evidente, porque quien traiciona a su propia sangre pierde el respeto incluso de los extraños. Lo más irónico es que todo comenzó con un intento de interdictarme. Intentaron pintarme como un viejo gagá, incapaz de tomar decisiones. Querían reducirme a un problema para poder acceder a mi cuenta bancaria. Y ahora, ellos eran el problema bajo investigación. Es eso que llaman justicia divina. Tarda, pero llega. No soy un hombre de venganza, pero creo en las consecuencias, y lo que ellos enfrentaban ahora era exactamente eso, la consecuencia de una vida guiada por la ambición y el egoísmo. El teléfono de la nueva casa no sonó en los días siguientes. Ninguna disculpa, ningún intento de contacto, pero tampoco hacía falta.
La parte más dolorosa ya la había enterrado. No fueron arrestados solo por crímenes financieros, fueron arrestados por su propia codicia, por la incapacidad de ver más allá de sí mismos. Y ahora, por primera vez, podía respirar. La cirugía salvó mi cuerpo, pero la verdad fue lo que curó mi alma. La vida tomó otro ritmo en Valle de Bravo. Los días empezaron a amanecer más tranquilos y las noches más silenciosas. El corazón, ese nuevo, metálico, terco, latía fuerte, pero sereno. Tomás y yo creamos una rutina simple: café con pan caliente en la terraza, caminatas suaves por el bosque, lectura del periódico e historias compartidas con acento cargado de vida. Reíamos más de lo que hablábamos. Y comprendí algo que me llevó 75 años entender. La felicidad no hace ruido. Susurra despacio al oído de quien ya ha sufrido demasiado. Tomás, con su humildad natural, decía que solo estaba devolviendo lo que cualquier vecino haría. Pero yo sabía que había hecho mucho más de lo que muchos hermanos harían. No solo me salvó, me vio cuando yo ya me sentía apagando, y eso vale más que cualquier herencia. Empezamos a viajar por los alrededores. Fuimos a San Miguel de Allende, conocimos ferias, bailamos con ancianitas locales, nos perdimos a propósito por caminos de tierra. Por primera vez estaba viviendo, no sobreviviendo. Con el tiempo empecé a escribir. Escribía cartas que nunca envié, memorias que nunca conté, consejos que nunca pude dar. Una especie de herencia emocional que tal vez algún día se convierta en libro. Tomás me animaba. Decía: Salvador, usted tiene más vida en la escritura de la que muchos jóvenes tienen en los pies. Y yo reía, porque no se trataba de juventud, se trataba de sentido. Lo que construimos allí, en esa casita sencilla, era algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar: paz verdadera. Hoy miro atrás y veo a un hombre que murió y renació. Un viejo que descubrió que el valor de la vida no está en cuánto dejas a los demás, sino en cuánto eliges vivir para ti mismo. Y en medio de esta nueva historia, entre cafés y confesiones, comprendí algo profundo. La verdadera redención no está en ser perdonado por los otros, sino en perdonarse a uno mismo por haberse callado durante tanto tiempo. Y si crees que esta historia termina aquí, aún hay un último detalle que necesito contarte. ¿Sabes? A veces pasamos la vida entera intentando dejar un legado y olvidamos dejar presencia. Yo fui ese hombre, el padre que daba todo, pero no exigía nada. El proveedor incansable que confundió amor con sacrificio. Y está bien, me perdono, porque al final la vida también es eso, un camino lleno de errores bien intencionados. Pero el gran giro llegó cuando entendí que la verdadera herencia no se mide en pesos ni en propiedades, se mide en valores, actitudes y memorias. Y esas, mis hijos las rechazaron. Pero yo no rechacé vivir. Hoy, si pudiera darte un solo consejo, sería este: no esperes a la muerte para enseñar lecciones que pueden salvar vidas ahora. Habla, enfrenta, comparte. La vida no premia a quien espera, recompensa a quien actúa. Y no importa si tienes poco o mucho, lo que importa es cuánto haces con lo que tienes y con quién está a tu lado cuando todo se derrumba. Como Tomás, que se convirtió en mi hermano, mi amigo, mi heredero, no por sangre, sino por acción. Si alguna vez sentiste el peso del abandono, si cargaste un sufrimiento que nadie quiso dividir contigo, si enfrentaste el desprecio de quien debía protegerte, debes saberlo, no estás solo. Y eso no define el final de tu historia. Lo que define es lo que eliges hacer después de eso. ¿Vas a callarte? ¿Vas a seguir anulándote para mantener apariencias? ¿O vas a levantarte y, como yo,
decidir que a partir de ahora la vida será escrita con tus propias manos. Ahora dime, ¿cuántas veces te tragaste un sapo solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces dejaste de vivir por miedo a decepcionar a quienes nunca se preocuparon por entenderte? Y si murieras hoy, ¿estarías dejando valores o solo bienes? No se trata de dinero, se trata de legado. Y si estás aquí leyendo esto, todavía tienes tiempo para empezar de nuevo. Llegaste hasta aquí y sabes lo que eso significa, que esta historia no es solo una narración, es un espejo. ¿Cuántas veces has visto padres sacrificándolo todo por hijos que, más adelante, les dan la espalda? ¿Cuántas veces tú mismo sentiste que solo eras útil mientras podías dar algo a cambio? Ahora te pregunto, ¿estás viviendo tu vida o solo sobreviviendo por los demás? ¿Estás valorando a las personas correctas o sigues insistiendo en mantener cerca a quienes solo esperan ver qué pueden sacarte? Esta historia no es sobre herencia, es sobre legado. Y el legado es aquello que construimos todos los días, con acciones, decisiones y, sobre todo, con el valor de posicionarnos. Entonces dime, ¿quién es el Tomás de tu vida? ¿Quién estaría ahí cuando el mundo te diera la espalda? Y más importante aún, ¿has sido tú el Tomás en la vida de alguien? Deja aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Quiero saber, ¿ya viviste algo parecido? ¿Tuviste que dar un giro y empezar de nuevo por tu cuenta? Ahora es tu turno. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, quien no reconoce el valor en vida, no merece recoger al final. La verdadera herencia es lo que dejas en los corazones, no en las cuentas bancarias.